Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de esta serie de conversaciones que hemos denominado Propagaciones. Mi nombre es Linda Chilling y soy docente en Campus Creativo. Hoy me acompaña Paula Mora, Head of Community and Partnerships en ArcDaily. Y hoy vamos a conversar con la arquitecta venezolana Elisa Silva, directora de Enlace Arquitectura. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola Linda, muy bien, gracias. Hola Paula. Hola Mauro. Y conversaremos también con el arquitecto español Mauro Gil Fournier, fundador de Arquitecturas Afectivas. Hola Mauro, ¿cómo estás? Hola a todas. En la sesión pasada, junto a Felipe, estuvimos conversando con Ana María Durán desde Quito y con Arturo Franco desde Madrid. Hoy nuevamente compartiremos durante una hora en este espacio virtual, conectándonos desde Viña del Mar, New Jersey, Caracas, Madrid, Santiago, donde se encuentra Paula. Hola, ¿qué tal? Gracias, Linda. Esperamos que quienes se conectan hoy se encuentren bien, quienes estén pasando por momentos más difíciles, les mandamos todo nuestro apoyo y realmente esperamos que esta iniciativa, estas conversaciones sirvan también como un rayito de esperanza en estos momentos tan difíciles, a partir de justamente las ideas, los sueños, los anhelos de los invitados que estamos teniendo sesión a sesión. Les comento que Propagaciones es la unión de fuerzas entre ArcDaily y Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello para desarrollar este proyecto, que es una invitación a conversar con arquitectos iberoamericanos de manera abierta y sobrepasando aquellos temas ya conocidos y masticados por todos durante esta pandemia. Aspiramos entonces que las ideas que aquí se lancen, se propaguen, nos inspiren y sean motor de otras reflexiones y acciones desde nuestra disciplina. Como decía Paula, este proyecto de propagaciones reúne docencia y divulgación cultural, para lo cual, junto a los estudiantes del campus creativo, nos hemos sumergido en diferentes textos producidos durante la pandemia por expertos y pensadores que no pertenecen al campo de la arquitectura. Le pedimos a estos estudiantes que seleccionen aquellas ideas que les provocan curiosidad, y es una selección de estas frases, junto con las ideas que nuestros invitados han compartido en sesiones pasadas, las que van a ir estructurando la conversación del día de hoy. De esta forma, lo que buscamos es poder construir entre todos y a lo largo de estas sesiones que vienen este ideario pospandémico, desde el pensamiento de los expertos, la experiencia de nuestros invitados y la mente desprejuiciada de nuestros alumnos. Entonces, para dar inicio a la sesión del día de hoy, hemos elegido dos frases que compartió en la sesión pasada con nosotros la arquitecta ecuatoriana Ana María Durán. Son dos ideas diferentes, pero se las vamos a leer de manera conjunta para que ustedes, Elisa, Mauro, puedan dar el puntapié inicial a lo que será esta tremenda conversación del día de hoy. Ana María nos dice: cuando empiezas a trabajar para la comunidad, porque te cansas de trabajar para el sector privado y para el sector público, lo que te das cuenta es que la mayor parte de tu tiempo se va en gestionar fondos. Esa es la primera. Luego dice: hay que retomar el tema del desarrollo de las economías regionales. En América Latina eso tiene implicancias profundas para el desarrollo, porque toda nuestra economía está construida sobre la premisa de la exportación. Entonces vamos con estas ideas relacionadas con comunidad, el trabajo difícil que significa trabajar con comunidad y la gestión de los fondos, y luego también cómo América Latina un poco nos hemos desperdiciado en este solo exportar nuestros propios recursos. ¿Quién se lanza? Sí, yo estoy recordando ahora, Paula, que con Ana María tú y yo estuvimos en Valparaíso hace unos años. Sí, qué curioso, me vino esa memoria. ¡Qué lindo! Sí, era un foro que organizaste sobre mujeres para la Bienal. Sí, yo, bueno, en muchas cosas tiendo a estar bastante de acuerdo con Ana María. Admiro también mucho el trabajo que ella ha emprendido y su camino como mujer, ¿no? Yo lo que añadiría a eso es de la experiencia nuestra propia. Hace 2 años iniciamos, no, en el 2017 ya, además de Enlace de Arquitectura, Enlace Fundación, o sea, registrada como una ONG. ¿Y qué nos permitía eso? Efectivamente, poder competir para fondos de distintas índoles para realizar proyectos. Y COVID me permitió a mí poderle invertir bastante tiempo este verano en justamente formular estas propuestas y bueno, tuvimos mucha suerte, nos fue bien y ahora emprendemos un camino muy, muy bonito de proyectos que nos emociona mucho
sumando sobre aquellos que hemos venido haciendo de una manera como muy enfocada, no tanto para abarcar todo el territorio, sino entender una vecindad muy bien, que en el caso de nosotros en Caracas se llama La Palomera, y a partir de ahí entonces esa oportunidad maravillosa de ir aprendiendo más a la medida que uno va más profundo en ciertos asuntos, de descubrir lo que ocurre ahí en vez de imponer y traer de afuera como ideas ya preconcebidas, ¿no? Eso creo que de una manera abstracta es lo que nos ha permitido estas experiencias, ¿no? Entonces, efectivamente, no tienes un fin dictaminado por un cliente, sino que el fin se va desarrollando a medida que uno trabaja con la comunidad, a medida que surgen oportunidades, y todo de una manera mucho más orgánica, ¿no? ¿Qué diría yo que tiene eso que ver con nuestro desarrollo económico a nivel grande? Es eso, creo que hemos tenido la suerte y quizás también mala suerte de venir con muchas imposiciones del occidente, de cómo atraparnos, ¿no? Llegar a estos niveles de desarrollo que existían, vamos a decir, en el primer mundo, en el developed world, y nosotros relegados a esta suerte de sur global. Teorías como de leapfrogging, ¿no? Que gracias a las tecnologías íbamos a como que a saltar y llegar a... En la realidad, yo creo que COVID lo ha mostrado muy bien, y bueno, yo particularmente en Venezuela, que es un país con muchos problemas producidos por mala gobernabilidad, yo no sé si esa realmente es la meta más certera, o sea, desde estos procesos orgánicos, descubrir de adentro inquietudes, talentos, cultura, modos de vida, que yo creo que más bien que en vez de seguir esta suerte de búsqueda a emular otros modelos, es tan lindo definir, entender mejor, darle cuerpo, darle un discurso a lo que ya sucede dentro, a lo que ya es como endógeno. Y siento que eso también tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo que se puede pensar. O sea, desde los años 80, básicamente toda Latinoamérica, Chile, quizás de una manera mucho mayor, se adoptó esta teoría neoliberalista, y pasamos realmente a enfocarnos en la producción económica como lo que realmente define, justifica, le da sentido a todo, ¿no? Hasta la propia persona. O sea, con alumnos hemos estado leyendo unos textos maravillosos de una académica americana, se llama Wendy Brown, de Berkeley, que habla de cómo nos hemos transformado en este homus economicus, donde invertir en el capital humano va justificando que somos diferentes, que algunos tienen mayor inversión en su capital humano que otros. Y en esa, y todo, hasta cómo definimos nuestra pareja en la vida, o cómo invertimos en nuestra educación, se va definiendo en parámetros que tienen que ver con una justificación económica. Y en eso se va justificando la desigualdad. O sea, como que en vez de partir desde la era de la luz, que todos somos iguales, ahora partimos de que somos bastantes desiguales en el final por esta suerte de visión que se ha ido transformando cada vez más hacia lo que uno produce, hacia lo que uno vale, en esa perspectiva más económica. Entonces yo, ya como para, o sea, sí siento que hay quizás que entender qué es desarrollo económico solamente, es un desarrollo de la persona, es desarrollo de nuestra capacidad de vivir juntos como comunidades, es desarrollar otras definiciones para la misma búsqueda como final, ¿no? de hacia dónde nos dirigimos como familia o como entes individuo, como comunidad, como región, como país. Yo agradezco en ese sentido esta suerte de pausa de COVID para reflexionar sobre estos temas más escatológicos, sobre más como hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Sí, justamente lo que tú mencionas es un poco algo que ya, por lo menos acá en Chile, lo tenemos
súper desarrollado y conversado justamente a partir de octubre, que fue el estallido social y por el cual ahora esperamos que un año después, de octubre, podamos votar por una nueva constitución, en el que un poco el foco en Chile siempre ha sido, el foco del Estado ha sido el bienestar económico versus un bienestar de la población, que podríamos decir un bienestar afectivo. Y ahí me resuena mucho con lo que Mauro me ha venido contando en los últimos meses, que son las ideas que le han rondado en la cabeza, que hemos dejado un poco de lado esa afectividad, ¿no? En pos de la efectividad de las cosas. No sé, Mauro, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo creo que, o sea, con lo que hablaba Elisa, de pronto es como, o sea, como primero abrimos como la imaginación, como con un pensamiento de imaginación más radical de los mundos que creo que podemos inventarnos todavía. No hay nada dado, ¿no? Esta mañana pensaba, ¿no? Parece que las cosas tienen que ver como con la perspectiva que a veces otros quieren poner sobre, ¿no? Delante nuestro, ¿no? Y la perspectiva, pues la podemos también como construir desde ese lugar. Yo creo que, claro, la apertura, digamos, de los capitales, que estaba hablando Elisa, debe ser mucho mayor. Esto no, simplemente porque también es más divertido. Quiero decir, debemos poner los capitales sobre la mesa, ¿no? Yo nunca digo esta cuestión del capital humano, porque terminamos como hablando del recurso humano, ¿no? Y es como todo un lenguaje, de alguna forma, en ese sentido, como muy productivista, ¿no? En lo que tenemos que hacer. Pero cómo distribuimos o observamos y escuchamos primeramente, ¿no? Como iba a decir así, la baraja de capitales que podemos tener. Cómo equilibramos, valoramos, por qué nos interesa, ¿no? Uno u otro. Y hablo como de, o sea, de cuestiones muy concretas, ¿no? Es decir, que esta cuestión, cuando decías la frase está como el pie, ¿no? De esta arquitecta ecuatoriana sobre, ¿no? Me he cansado del cliente privado, me he cansado del cliente público, voy a las comunidades. Está muy bien porque las comunidades también te cansan, digo, también es difícil y también. Entonces es como, ¿cómo vemos, sin hacer esta distinción, ¿no? de lo privado y lo público, etcétera, como qué capitales están poniendo en juego las personas con las que nos involucramos, en este caso profesionalmente, ¿no? También. ¿Qué podemos detectar? Porque a veces, evidentemente, puede haber un fuerte capital económico, pero a veces hay otros que pueden como complementar en algo que puede llevarnos a otros mundos, con lo cual nos puede llevar a otras imaginaciones posibles de otras cosas, ¿no? Y entonces en esto me parece como, vamos, lo planteo así, ¿no? Como esa observación de dónde nos vamos a meter, con qué comunidad vamos a trabajar o en qué lugar, qué capitales vamos a apoyar, qué capitales nuestro trabajo va a ser el capital ecología, va a ser el capital afectivo de una comunidad, va a ser el capital conexión de esa comunidad, va a ser una cuestión del capital económico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo como de quitarse un poco de encima, como decía Elisa, que tiene, o sea, que para mí me hace entender cosas, porque todo el mundo entiende el capital económico, bueno, más o menos. Yo no lo entiendo del todo, digo, no soy economista, pero sí entendemos que ponemos una bolsa y eso es un capital económico. Pero es que hay muchas bolsas. Hay proyectos que de repente podemos estar haciendo sin un capital económico. Y alguien puede decir, no me apetece, vale, pero ¿qué significa ese me apetece? ¿Qué es lo que te está impulsando a hacer eso? ¿Por qué con este cliente o a este proceso necesitas un capital económico muy fuerte y en este no lo necesitas? Y puede ser una charla pequeña o puede ser, no sé, un proyecto al que le dediques tiempo, ¿no? Entonces me parece que la distribución de capitales, cuando la ponemos sobre la mesa, ¿no? Y escuchamos con quién trabajamos, con las comunidades, a mí siempre me da muchas pistas para la capacidad de observación y para, de alguna forma, imaginar, porque esta palabra yo creo es la palabra que de verdad tenemos que recuperar en este momento, imaginar formas de vivir que no sean solo las de la comunidad que tenemos enfrente o con la que vamos a trabajar o el cliente o quien sea, ¿no? Sino para mí sería como la propia comunidad, desde la comunidad personal de cada uno, o sea, uno mismo creo que es una comunidad también ahí dentro, y con las comunidades que tenemos cerca, ¿no? Las familias extendidas, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos ir afrontando nuevas formas de vida con pequeños cambios muchas veces para imaginar cosas que si no damos este primer paso en el impasse no llegamos a imaginar, ¿no? Interesante eso de buscar una nueva palabra para este capital. Si nos referimos todo en términos de capital, todavía jugamos bajo esas lógicas de
monetizar o de darle como un valor como económico a las cosas. Y el capital social de las comunidades con las que ustedes trabajan, el capital ecológico del palomar. Me parece que ahí hay una definición que tenemos que empezar a desafiar, el cambiar esa palabra, el capital, y empezar a poner en valor todos estos activos que podemos reconocer en la comunidad que no necesariamente pasan por cuánto dinero está disponible para ejecutar un proyecto. ¿Hemos reflexionado en algún momento qué palabra podría ser esa? ¿Qué palabra podríamos utilizar nosotros como arquitectos y desde la disciplina cuando nos comunicamos con las comunidades, cuando levantamos proyectos? Bueno, yo quizás lo usaba como para entender de qué manera se ha perfilado la forma en que, yo diría, se hacen tantas decisiones, o sea, no solamente las que... En la comunidad, bueno, en específico en la comunidad de La Palomera, nunca hablamos en esos términos y tampoco es que son... vamos a decir, depende un poco del discurso y de la aproximación que se tiene desde el inicio. Nosotros hemos estado trabajando con ellos en particular desde el 2016 y empezamos haciendo intervenciones de espacio público muy modestos, muy pequeños, con recursos muy limitados. En mis experiencias anteriores, sin quizás pensar mejor en la metodología de aproximación y sin tener muy claro tampoco qué es lo que había que hacer, la forma de reacción de la comunidad era de pensar que, bueno, esta es otra persona que viene a hacer algo como para ganar votos, para ganar algo, para ganar devotos en una religión. O sea, el interés era muy, muy evidente. Y vamos a decir distintos tipos de capitales en todas estas aproximaciones que habían experimentado previamente. Y la tendencia a la desconfianza era total. Entonces, yo siento que lo que nosotros nos enfocamos fue en eso, en producir un capital de confianza, una forma de producir estos vínculos que no tuvieran esos tipos de intereses, por lo menos no tan a flor de piel, ¿no? Y recuerdo, o sea, la primera que hicimos fue junto con otra ONG, un poco el tema que habíamos llevado a la Bienal de este proyecto de Sembrando Ciudad. Pero luego nosotros mismos quisimos continuar con esta comunidad y les decíamos, mira, acérquense, tenemos esta idea, ¿no? Aquí ustedes estacionan automóviles y esto realmente podría ser una plaza pública, un espacio para que los niños jueguen, es un mirador excelente hacia el Ávila, que es una vista espectacular de la ciudad. Y entonces, otra vez, ¿pero por qué? ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Pero quién lo está financiando? O sea, tiene un ángulo político. Hay tanta dificultad, quizás, no solamente de nosotros, sino de la contraparte, de imaginarse un proceso que no tenga un interés de por medio. No, nosotros que lo que quisiéramos es, tenemos un pequeño capital semilla, como de gente diversa que se ha juntado para apoyar, pequeños fondos, pero es un experimento, vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, una construcción de confianza, de lograr que la gente que se estacionaba ahí, los pocos que tienen automóviles dentro del barrio, los estacionaran en otro lugar, que también les estábamos diciendo, bueno, aquí podía funcionar. Y el experimento nos fue de maravilla, o sea, otra parte de la confianza fue, bueno, hay un precipicio justo al lado de este espacio. Bueno, es que históricamente alguien se había zumbado por ahí y se mató. Aquí si ustedes tienen pensado que estén niños, eso tiene que tener una reja. No, ¿cómo va a tener una reja? O sea, justamente de eso es lo que no se trata el espacio público. Bueno, confíen en nosotros, vamos a hacerlo de esta manera. Y bueno, si luego vemos que se presenta, bueno, todas esas cosas se fueron disipando. Y a punta de ese proyecto, sobre todo, es que la relación con nosotros cambió por completo. Y se abrió un panorama de posibilidades extraordinario. Entonces, sí creo que eso de construir confianza es fundamental y lo cierto es que nosotros efectivamente no tenemos otro interés que el que experimentar junto con la comunidad en estos procesos desde nuestras perspectivas para integrarnos todos. Al final la búsqueda es,
oye, esta ciudad tan fragmentada, tan estigmatizada entre lo que es planificado y formal, entre comillas, y lo que no, y luego los estereotipos que se le asignan a las personas no nos ha servido en lo absoluto. Termina siendo un caldo de cultivo para ideologías políticas que luego, bueno, en nuestro caso se terminan incrustando por tiempos demasiado largos para su propia salud, ¿no? El hecho de que uno experimente en temas urbanos es fundamental, y yo creo que tan contradictorio también con nuestros modelos de que, bueno, tengo un proyecto, tengo un presupuesto, tengo algo muy definido y eso es lo que se va a ejecutar, ¿no? Sino más bien de poder producir ejemplos de actividad urbana y ver cuán efectivos son en ese sentido de como de romper barreras, de unir las partes de la ciudad. Y bueno, estamos ahora también empezando un pequeño centro de arte y cultura que queremos hacer en La Palomera, en un espacio abandonado, en una estructura que había estado cerrada N cantidad de años, décadas, cuando al final el espacio es tan escaso, tan necesitado, tantas cosas que se podrían hacer, verse con algo cerrado, que además se supone que le pertenece al municipio. Son contradicciones que uno dice, no, pero ya basta, vamos a preguntarnos esto. Aquí hay un experimento urbano que puede suceder. Entonces, yo diría eso, o sea, la premisa de poder experimentar y la confianza con la contraparte para poder emprender un camino no certero. Pero como no tenemos respuestas en modelos ya dados, o sea, la vivienda no la tenemos muy bien entendida, la vivienda se entiende siempre como algo que tiene un fin social y al final estas comunidades pues ya tienen su vivienda, de eso no se trata, ¿no? El espacio público es un potencial muy grande, pero poco definido dentro de estos territorios. Entonces yo creo que por ahí hay mucha tela que cortar aún. Cuando tú hablas de las confianzas, Elisa, también entiendo que tiene que ver con esto del trabajo con comunidades, no como que llega el arquitecto o el urbanista a decir cómo deben ser las cosas, sino también a entender muy bien qué es lo que pasa, cuáles son los mecanismos ya existentes en esa comunidad. Hoy día se habla mucho de innovación social, innovación ciudadana, y le hemos puesto nombre a algo que existía, que es la inteligencia local, los saberes locales, y un poco ahí la labor del arquitecto, más que de decir cómo son las cosas, es entender esa dialéctica y a partir de eso traducirla, ¿no? Y en ese sentido, me imagino que ustedes también han trabajado con ciertas metodologías, con ciertas... Tiene que haber, ¿no? Como un cierto sistema de trabajo como a través del cual ustedes operan para no llegar aquí como hablando dialecto extranjero y tratar de que la comunidad nos entienda, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, un ejemplo que doy muy, muy breve es que nos dedicamos en este programa a mapear todos los jardines que tienen las personas en sus casas, todos los que son como amantes de los jardines. Estabas viendo que hay una cultura de verde impresionante, ¿no? Que de hecho es el tema, lo hemos sistematizado en como unos dibujos y unos mapeos de estos jardines con sus dueños, entendiendo la relación que tienen afectiva con ese lugar, pero también todo el conocimiento que hay ahí de especies para que sirven desde el punto de vista medicinal, para comer. Y entonces, bueno, hicimos una suerte de diccionario etnobotánico con las 260 especies de plantas que crecen en La Palomera. Y esto va a ser parte de la Bienal en Venecia este verano que viene. Y lo otro son como que unos dibujos que muestran esto como unos paisajes, o sea, como si los hubieran diseñado arquitectos paisajistas, pero no, es lo que ya está, es lo que está ahí. Yo creo que haberles representado eso otra vez a la comunidad, mira, ustedes son estos grandes jardineros con un conocimiento sobre las plantas que quizás vienen porque son migrantes del campo, ¿no? En generaciones atrás, y tenían este conocimiento mucho más que los demás. Entonces se convierten en también, ok, vengan a La Palomera y hemos hecho estos encuentros lindísimos para aprender sobre las plantas, para intercambiar semillas, para llevártela tú también a tu casa y crecer, y cuando no te funcione, bueno, la experticia está aquí. Hemos ido buscando eso, como muchos guiones de historias de lo que ocurre ya dentro, de ese conocimiento que ellos ya tienen, para no sé si exhibirlo es la palabra, pero para visibilizarlo
y darle a todo el contexto del resto de la ciudadanía un punto de partida de contacto. Bueno, este no es un otro distinto a mí, es una persona que inclusive de la cual yo puedo aprender. Sí. Mauro. Mauro, sí, con toda la experiencia que tú tienes, ya ahí en tu currículum 15 años pusiste de experiencia, entonces me imagino que esto también ya lo tienes más o menos Bueno, es que ya revisado. soy más mayor, me voy haciendo mayor. Yo creo que tiene, o sea, me quedo un poco también con lo que estabas hablando y la construcción de la confianza. Pero claro, ¿cuánta perspectiva queremos coger sobre las cosas? ¿No? Cuando estamos como en un contacto, ¿no? Ahí. Entonces, hablabas del segundo puntapié que estabas diciendo antes, que tiene que ver con esta idea, yo diría, no solo de la exportación de distintos lugares en Latinoamérica, sino para mí como esta cuestión puramente extractivista, ¿no? Que en realidad genera urbanismos extractivistas que generan linkados a comunidades afectadas por el extractivismo y toda una relación donde luego terminamos como en esos lugares, ¿no? Claro, la realidad es muy compleja y es muy difícil, o sea, no podemos establecer los principios de acción-reacción, todas las herramientas en realidad modernas de que las cosas son esos vectores lineales, no tiene sentido porque es demasiado complejo todos estos asuntos. Entonces, cuando pienso muchas veces como en estos urbanismos extractivistas tan fuertes de América Latina, claro, me pregunto por estos vínculos que se construyen entre las cosas, ¿no? O sea, como en realidad, ¿cuál es el vínculo que construye el dueño de una empresa de reforestación cuando va al Amazonas para cortar determinados árboles para que el ganado pueda comer, en un ganado que no va a poder comer porque el suelo del Amazonas es muy malo y en 2 o 3 años se ha agotado y entonces tiene que ir a otro sitio? O sea, ¿qué clase de vínculo se produce como en esas distancias tan grandes que en realidad para mí son como distancias afectivas? Y no lo hablo desde un punto idealista, ¿no? De, no sé, coger a esos señores de la madera o no sé cómo les llamaría y decir, oye, ¿tú has bajado aquí cuando sobrevuelas en helicóptero todo esto? Con lo cual, con esa perspectiva, ¿cómo podemos ver en esos urbanismos como extractivistas dónde ponemos energía para poder detectar, para poder aprender, para poder componer las prácticas que están teniendo a cabo, ¿no? Por ejemplo, en Montevideo, que hicimos un seminario con un programa que sigue súper bonito de recuperación de fincas abandonadas, etcétera. El seminario de urbanismo afectivo allí trabajaba sobre las prácticas de cuidado en el centro de Montevideo, no sé si lo conocen. Es un centro bien bello, pero desde mi punto de vista hay partes también relativamente descuidadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece una obviedad, pero nos dimos cuenta que, claro, la observación de cómo está ese lugar no tiene que ver solo con las prácticas de cuidado de las comunidades que viven ahí y lo cuidan, sino que tiene que ver también con las prácticas de abandono. Y entendiendo, por ejemplo, el abandono no como la ausencia de una práctica de cuidado, sino como una práctica en sí misma, ¿no? En el extractivismo, por ejemplo, está claro, ¿no? No es la ausencia de algo, ¿no? Pues evidentemente está ahí. Pero y ligo como ciertos extractivismos como a esta idea del abandono para entender bien que son prácticas en sí mismas que además son muy difíciles de manejar, porque muchas veces o hay ausencia de cosas en el abandono o hay mucha distancia, dirían las prácticas, por ejemplo, extractivistas, ¿no? Y de repente vamos a los lugares y a los territorios y nos encontramos con una comunidad que vive allí, ¿no? Que tiene su día a día, que trata de salir adelante, que queremos como, ¿no? Que podemos como componer ciertos proyectos. Es como muy bello lo que estabas contando, ¿no? Como el reconocimiento del cuidado de las plantas, ¿no? De todo ese proceso, etcétera. Pero claro, si cogemos perspectiva, pues no, nos vamos a lugares complejos y a lugares que no sabemos cómo, bueno, no sabemos, ¿no? Cómo abordar, ni siquiera cómo poder describir, cómo poder hablar de esas realidades, ¿no? Entonces yo creo que hoy, si digo hoy, pensando en hoy, que es un poco mañana, o sea, ¿con qué herramientas vamos a empezar a operar para poder siquiera describir y escuchar con mucha atención todo esto que sucede y proponer como los cambios que están por venir? O sea, proponer me refiero no a proyectar,
como a escuchar y a imaginar desde esos lugares, ¿no? A mí estas son como las cuestiones que bueno, como en las que intento estar como más afinado, digamos, ¿no? Hablabas como de la metodología, ¿no, Paula? Decías como, o sea, ¿cómo hacemos en esta cosa? Y de pronto, y son cosas de las que no tengo respuesta, pero sí que tengo las cosas que no me gustan de ella o que creo que interfieren, ¿no? Y Elisa, por ejemplo, decías lo que nos toca a los arquitectos y a muchas más personas, ¿no? De repente entra el proyecto. Una palabra como increíblemente poderosa que, por ejemplo, yo nunca había puesto en cuestión y de pronto la quiero poner en cuestión. El proyecto, y lo hablábamos en un seminario este verano con Leonardo Solás, argentino, que tiene un texto muy bello sobre esto, ¿no? Es como el proyecto moderno implica muchas cosas que vienen de cómo debe hacerse, ¿no? Objetivos, presupuestos, tiempos. ¿Cuánto tensionan nuestras vidas y las de otros los proyectos, ¿no? Vengo un poco como de una conversación de estos días, pero que nunca lo había pensado así, lo apunté un poco ayer, pero en esta noción entre el proyecto y metodología, ¿cómo llamaríamos a algo que asegura responsabilidades? Es decir, tú confías en mí, ¿no? Yo voy a hacer un trabajo, voy a hacer una serie de cosas, va a haber una serie de capitales distribuidos, economía, pero hay cosas que nos deberíamos poder permitir, y Elisa yo creo que lo ha dicho muy bien, como ciertos objetivos pueden ser importantes, pero solo una parte de los objetivos que podemos considerar totales, ¿no? ¿Qué objetivos podemos poner en cuestión como latentes y dejamos un poco al lado? ¿Cómo no es tan importante estos objetivos y ni siquiera la forma de llegar a ellos? Cuando nos podemos abrir a otra forma de llegar a objetivos que parecen parecidos, sobre todo cuando trabajamos con otros y otras, de repente aparecen como mucho espacio libre. Entonces, yo creo que tenemos que borrar muchas cosas. Es decir, dejar espacios libres, porque el espacio libre, él solo se llena. O sea, él solo se llena con una corriente de viento que viene, él solo se llena cuando el agua sube en una... Eso se llena solo, ¿no? Pienso, por ejemplo, como no tener, bueno, esa presión de los resultados, que no significa esta clásica, no, es que valoramos el proceso. No, no, tiene que ver, pero sin tener esa presión que nos aturde a los equipos muchas veces, ¿no? ¿Cómo podemos construir esa idea de proyecto y que no sabemos cómo nombrar? Pero son espacios habilitantes. Espacios, por ejemplo, donde podemos como cuidarnos, ¿no? Hace poco estábamos haciendo una convocatoria como de ayudas ¿no? para proyectos culturales. Entonces, claro, te viene como voy a hacer este proyecto con estos agentes, ¿no? Tengo este presupuesto, etcétera, etcétera. Y de repente es como, por ejemplo, reconocer nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y más hoy, que creo que podemos ser todos en general más frágiles, pero los más frágiles más vulnerables. ¿Qué sistema de trabajo podemos componer entre muchos o muchas para durante ese periodo de un año, por ejemplo, que dura una beca de estas, entender que podemos cuidarnos, ayudarnos a sostener y en ese sostenimiento y ese cuidado de sí, pero cuidado con otros, construimos cosas. Pero no te voy a poder precisar ese objetivo que quiero. Pero vamos a hacer una cosa porque vamos a eliminar mucha presión. Vamos a vivir mejor si eliminamos presión. Vamos a poder trabajar compatibilizando, así me lo imagino, prácticas simultáneas mientras desarrollamos cosas. Bajo otras lógicas, por supuesto productivas y reproductivas, pero bajo otras lógicas de aprender haciendo, de este tipo de procesos, ¿no? Pero desde luego con mucha más tranquilidad. Quizás es una cuestión muy más personal mía, ¿no? Pero es verdad, en todos estos años está muy involucrado en muchos procesos complejos, pero de alguna forma es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, sí que sentía como que la energía se disipa, es como que eres un colador. Tu cuerpo es un colador. Se va energía de muchos tipos. Biológica me refiero, no hablo de energías de otro tipo, energías biológicas. Y en realidad mantenemos a las ciudades con nuestras energías. O sea, el cuerpo de Paula, el cuerpo de Linda, el cuerpo de Elisa, mi cuerpo, los 3 millones de cuerpos en Madrid. Mantenemos a la ciudad de Madrid. ¿Cómo podemos hacer que la ciudad sea un recurso que nos dé energía biológica también? Y que no nos queme en los procesos, ¿no? Y no es una cuestión de estoy en la ciudad o estoy en el campo. El campo también es, o sea, no va de eso, ¿no? Va de cómo podemos alimentar procesos con los esfuerzos. Esto nada quiere decir de que no tenemos que esforzar, digo que los esfuerzos de los trabajos, ¿no? De las cosas, pero sí desde una aproximación donde no mande la ansiedad, donde no mande
los resultados, donde no manden las presiones solo de capital económico para la gente que se dedique, ¿no?, a conseguir o ese tipo de procesos en las empresas o ese tipo de lugar. Yo creo que es posible testearlo. Es posible testearlo. Tenemos que tener como confianzas múltiples. La confianza de estos señores o señoras o esta institución a la que le decimos, entréganos, ¿no?, una serie de recursos que durante este año vamos a hacer esto, ¿no? No sé, lo llamábamos como constelaciones frágiles o algo así. O sea, asumamos nuestra fragilidad, que la tenemos, lo que pasa es que nos protegemos fuertes y ahí estamos diciendo, somos capaces de llevar el proyecto adelante, somos capaces, ¿no? Pero ¿qué proyecto? Que nos volvemos otra vez al siglo XIX, al siglo XX, como con esas lógicas, ¿no? En realidad son todo preguntas, pero creo que son preguntas que se contestan. No, mi esfuerzo es por intentar evitar esas preguntas, intentar dar una. Hay cosas que luego habrá que equilibrar. Pero para mí tendría que ver con eso. Mauro y Elisa, y de alguna manera, ¿cómo creen ustedes que la pandemia va a acelerar ese cambio? Hablábamos la sesión pasada de que la pandemia se está ofreciendo como una plataforma para poder acelerar cambios, en virtud de que las prácticas que ambos ustedes están llevando ofrecen esta mirada tan fresca, pero también que demanda mucho de sacudirnos de paradigmas del siglo XX y empezar de alguna manera frescos el siglo XXI. Tenemos la crisis climática, está ocurriendo la pandemia. ¿Cómo ven ustedes que estas circunstancias van a acelerar este cambio en el que ustedes ya han estado como de a poco trabajando en los últimos años? Qué optimistas. Bueno, sí, difícil pregunta. Cuando salió, o sea, apenas en marzo, ¿no?, que fue cuando todos nos sumergimos en este momento, estuve leyendo, o sea, devorando, tratando de ver de dónde uno conseguía como un norte, ¿no? Y una de las cosas que leí, hubo mucha publicación tratando de llevarnos atrás a referentes pasados, ¿no?, de previos momentos de cólera o de la gripe española, que fue en 1918 por ahí. Y un artículo que me golpeó muchísimo, me impresionó bastante, fue el recuento desde Suecia, y la perspectiva del periodista era que la gripe española había sido de alguna manera el germen de un contexto de socialdemocracia y de lo que llaman el welfare state sueco, que conocemos hoy como bastante igualitario dentro del mundo, ¿no? Básicamente, un pueblo recibió repentinamente un crecimiento como el 50% de su gente, porque habían asignado a cuadrillas del ejército a este lugar. Y como vivían en sitios compactos, pues la gripe española se propagó muy, muy rápido y quedó sumergida en una absoluta emergencia este pueblo, ¿no? Y no es de saberlo, pero Suecia antes era una sociedad sumamente desigual, producto de cómo se desarrolló con la industrialización. Y este señor, que era el director de un banco, el Banco Central de la ciudad, tomó el asunto en sus manos, tomó fondos federales y empezó a convertir escuelas en hospitales, asignó a cuadrillas de médicos para que rondaran la ciudad y encontraron chabolas, o sea, tugurios, estoy usando las distintas palabras que usamos, pero gente viviendo en una gran precariedad, hacinados en casitas de cartón, cosa que ellos nunca habían visto. O sea, ellos desconocían que dentro de su pueblo habían estas condiciones humanas sucediendo, ¿no? Bueno, la iniciativa lo que propició luego fue que muchas de la ciudadanía se incorporaron a ayudar, a apoyar, organizaron este tipo de apoyo. O sea, la ciudadanía tomó el liderazgo en este asunto totalmente. Y al cabo, cuando se estabilizó, lo que terminó pasando es que hubo una demanda hacia el Estado de que se comportara de esta misma forma. Un Estado que había sido débil pasó a asumir este enfoque como más cooperativo, una reforma social total, ¿no? Y hoy día, bueno, con sus cambios sobre el tiempo, sin duda, pero bueno, Suecia sigue siendo un modelo de gobernabilidad, yo creo que con mucho mérito por los niveles de equidad social que uno ve ahí.
me llamó tanto la atención que haya sido un momento crítico el que visibilizó cosas que eran invisibles, ¿no? En ese momento. Y creo que eso es lo que ha hecho la pandemia para nosotros ahora también. O sea, quizás algunos sí los tendrían, pero como sociedad, en el colectivo, muchos han visto ahora cosas que no habían visibilizado antes. O sea, el vulnerable es el trabajador que gana menos dinero. En el caso de, en muchos casos son personas sin acceso a salud pública o a salud, o sea, asistencia médica. Y sin embargo son los más expuestos. Y se tienen que exponer, bueno, gracias a ellos funcionan nuestras dinámicas cotidianas todavía, y tienen que hacerlo porque de eso viven. O sea, y en otros casos más, o sea, en el caso de la gente, vamos a decir, de Latinoamérica que vive en asentamientos espontáneos o en barrios, es total. O sea, o antes te mueres de hambre o tu familia se muere de hambre previo a sentir la amenaza de COVID, ¿no? El hecho que lo tengamos como más claro, espero, o sea, mi esperanza, y creo que eso está de alguna medida pasando, es una suerte de indignación hasta ante estas manifestaciones en la vida humana de la desigualdad. Yo siento que ha sido muy fácil para muchos y mi interés quizás en el quehacer de nuestra oficina ha pasado en un cierto momento a ser la ciudadanía en completo. O sea, para mí yo no siento ya que estamos buscando hablarle a arquitectos. O sea, estamos realmente tratando de hablarle al funcionario, al economista, a la élite social, sin duda, que ha sido muy como distante de todos estos temas, por conveniencia, por desinterés o porque simplemente han como que transitado su vida sin mirar mucho a los lados. Porque es desde estos momentos como que, como decía Mauro ahora, todo no está escrito, todo es realmente posible y se puede emprender un camino mucho más como humano. O sea, el desarrollo o la meta a la cual nos hemos ido enfocando, ¿no? Hasta quizás este momento ha sido tan singular, ¿no? Ha sido tan económico, tan de prosperidad financiera, tan de, bueno, el gobierno o el país se mide en cuanto a su crecimiento del Producto Bruto Internacional, se mide en cuanto a su atracción a inversionistas, se mide casi singularmente desde esa óptica. Por más que hemos intentado buscar estos índices de desarrollo de la felicidad o otros tipos de índices fuera de los económicos, no han terminado de tener la misma, de calar de la misma manera. O sea, yo creo que más bien es increíble cuánto ha calado en la meta económica como realmente el barómetro de todo. ¿Qué podríamos ver ahora? Bueno, yo no sé si vamos a cambiar por completo ese paradigma, pero sí complejizarlo, sí corromperlo un poco con otros espacios y otras formas de vida que no solamente se midan desde esa óptica como exitosas. Y como para terminar, yo he tenido una fascinación en los últimos tiempos con formas de producir espacios que salen desde esta forma singular que conocemos. O sea, el espacio como un pedazo inmobiliario que se desarrolla, ¿no? Viendo la historia de tierras comunales, por ejemplo, en México, donde los territorios son compartidos por toda una comunidad en distintas medidas y bueno, son campesinos y tienen un estilo de vida completamente distinto, aunque se van infiltrando, bueno, por supuesto el uso del celular y bueno, muchas aspiraciones que vienen de afuera, pero en talleres que he hecho con estudiantes en los últimos años, me ha encantado cuántas veces esta persona muy occidental, muy, vamos a decir, de Norteamérica, me dice, oye, pero profesor, esta gente no es pobre. O sea, esta gente tiene una calidad de vida, otro tipo de vida, y a mí me han inculcado que esto es pobreza, pero es otra cosa, no es pobreza. Yo creo que
buscar y celebrar estos otros tipos de vida, estos otros espacios es demasiado importante, primero para no terminar tan homogéneos. Yo creo que en esos otros espacios que hay mucho que descubrir sobre distintas formas de innovar la afectividad. O sea, me encanta este término de Mauro que yo admito no lo he usado mucho, no en este sentido. Otros modelos de vida muy valiosos que pueden corromper este que prevalece. Prevalecerá sin duda, ha sido el que ha prevalecido, mejor dicho. Pero necesitamos defender estas otras formas. Yo diría que los asentamientos espontáneos o los barrios son otras formas de producir espacio y de producir comunidad que tienen unos valores, o sea, que no se ven en los, vamos a decir, más convencionalmente producidos por el modernismo o bueno, en esta última siglo. Y si no los defendemos y si no los celebramos, ahí sí pasamos a un camino más certero hacia una homogeneización que simplemente nos reduce en esas posibilidades de riquezas. Entonces yo creo eso, que ojalá este momento nos quite como que las gringolas y nos permita primero ver cuán importante es rehumanizarnos y valorar la vida sobre todo y tomar posiciones políticas en ese sentido más coherentes, ¿no? Puede pasar, estamos en un umbral perfecto para que ojalá pase. Y segundo, defender estos otros tipos de espacios y de livelihoods, de bienestares, que no se miden por lo económico, pero que sí posiblemente se midan con muchísimo éxito y muchísimo valor desde otras perspectivas. Si Mauro quisiera añadir algo a eso. A la pregunta que hacía Linda, dices. Claro, yo creo que eso, no sé, a mí me duró 2 días. Es decir, ¿no? Uno se da cuenta, bueno, tendríamos que poder hablar, ¿no?, de lo que es como la mirada optimista o qué significa en estos casos, ¿no? Pero, o sea, yendo como más como al grano de lo que veo, puedo como quizás explicarlo así, lo estoy pensando ahora, ¿no? Pero, o sea, veo un cambio que puede dar, no sé, distintas personas que lo quieran dar. Pero también veo en el otro lado como unas amenazas fuertes que los procesos, por ejemplo, del COVID hacen. Y me refiero, por ejemplo, a una digitalización muy acelerada. Y para mí no se trata de si estamos en las pantallas o estamos juntos. Evidentemente nos gusta estar juntos, pero yo ahora me siento junto a ustedes también y mi presencia está aquí. Quiero decir que ese proceso no hablo de eso. Yo creo que desde la perspectiva del diseño, o lo que creo que he aprendido como, bueno, pues en mis procesos, para mí el cambio, o sea, una vez que hemos hecho como, ¿no?, como los procesos de codiseño, hemos colaborado, nos hemos equivocado, nos hemos enfrentado, hemos celebrado como todos esos procesos, el cambio es como esta idea de dejar que otros sean los que diseñen en colaboración. Pero dejar que otros diseñen en colaboración no significa como abandonar, significa establecer los entornos, y es verdad, me refiero a entornos como espaciales, materiales y afectivos, evidentemente, para entender cómo podemos aprender a escuchar para que esos otros puedan diseñar en realidad pues desde sus fragilidades. Es decir, cuando entendemos, ¿no?, y algún autor habla desde este punto de vista, ¿no?, que por ejemplo determinados procesos ecológicos, los organismos no humanos se están diseñando, por ejemplo, ¿no?, se están cuidando, pero en realidad no es un proceso. Es decir, vivir y diseñar cada vez me parece que tiene más que ver. No podemos separar la palabra diseño como un ejercicio fuera de estas cosas. Entonces, cuando las ponemos juntas, se empiezan como a pasar ciertas elongaciones. Y a mí esto es como lo que, bueno, lo que empiezo a experimentar y las posibilidades que se abren desde otro punto de vista. ¿Qué pasa? Que eso se enfrenta como al proceso de hoy, que no es solo la digitalización acelerada, sino esta cuestión que decíamos antes, ¿no?, cuando has empezado, Paula, y hemos dado la bienvenida como a la gente que nos está escuchando y a vuestros alumnos, Linda, decías, no, pues estos alumnos que tienen una mirada desprejuiciada. Pero cuán difícil es tener una mirada desprejuiciada, ¿no?, cuando en realidad los procesos de digitalización lo que aceleran son, por ejemplo, miradas más
con muchos más prejuicios, ¿no? En ciertos contextos, no sé, que vamos viendo, yo creo que no sé si estaremos de acuerdo o no, pero estos procesos de digitalización asociados a las redes, asociados a lo que nos llega, están haciendo como una segregación mucho más fuerte y una polarización en los afines, ¿no? Es decir, si Pola, con la que tengo cierta confianza, me envía algo, seguramente el primer vínculo es el de la confianza, no tanto mi comprobación de determinadas cosas. Los algoritmos nos hacen que, no sé, en este caso, lo digo Pola o quien estamos aquí, tengamos más frecuencia en determinadas cosas, con lo cual sin querer estamos más juntos, para lo mejor y también para lo que no podemos observar. Y luego en realidad con esta cuestión de la confianza vendría como, a mí algo es que me parece un tsunami en estos momentos y nos afecta a todos, que tiene que ver con la desinformación, con esta capacidad que empezamos a perder de que los hechos son los hechos y que yo creo que llega un momento que casi podemos hasta no saber para quién diseñamos o para qué diseñamos, porque no sabemos cómo es esa persona, si la vemos, si es real, si está cambiado. O sea, hay un proceso ahí muy complejo que no soy experto, pero que detecto como una serie de puntos que son bien fuertes. Es una pelota bien grande y desde luego lo va a afectar todo. El COVID será algo pasajero, pero esto no será pasajero porque está construyendo nuestras sociedades. ¿Cómo vamos a poder escuchar? ¿Cómo vamos a poder entender que el diseño es que otros diseñen en colaboración, en entornos que podemos ayudar a facilitar, a crear, a afectivizar en los proyectos, cuando tenemos a la vez todo este otro tsunami, ¿no? No tengo estas respuestas, pero el futuro creo que ahí se está como componiendo o intentando componer, ¿no? Con unas voluntades muy fuertes de personas, de comunidades, de crear un mundo distinto, a la vez que se vienen a veces como arrasando en polarizaciones, que no lo sé, pero en el caso de España los podemos ver en los WhatsApp, en los Telegram, en los chats familiares, en los chats de los amigos, y a mí eso me parece que es especialmente preocupante y es totalmente afectivo, en el sentido, porque no es una cuestión de positivo o negativo, entra totalmente a una modificación digamos, de afectos colectivos que de repente se plasman en toda una sociedad, como por ejemplo la española con determinados aspectos, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? No lo sé, pero desde luego es como una de esas grandes, esos grandes lugares que están también empezando a abrirse, que están un poco vacíos y que al igual que decíamos antes, también se van a llenar solos. Entonces, no sé, ¿cómo hacemos con este futuro? Digo, Linda y Pola, o sea, lo estamos viviendo todas, ¿no? También con eso, o sea, como ahí hay algo que podemos obviarlo, pero joder, es que lo estamos viviendo todos los días. Sí, es interesante también porque añades una nueva capa a las discusiones que ya hemos venido teniendo, que es como también visualizar esta digitalización, que de pronto uno a lo mejor la separa del ámbito del habitar, del ámbito arquitectónico, urbanístico, pero sin duda es un layout que está sobre todos nosotros en estos momentos, ¿no? Y me parece maravilloso porque la verdad es que a medida que han ido pasando estas sesiones de propagaciones, que esta ya es la cuarta, vamos teniendo cada vez más ideas y cosas, y más que ideas, inquietudes, que esperamos también se puedan seguir masticando y desarrollando para, qué sé yo, llegar a algún, por lo menos a una colección de ideas que más o menos nos puedan dar luces de qué es esto que se viene. Y ya estamos a solo 6 minutos de cerrar la sesión de hoy, se nos pasó volando, la verdad. Y solo me gustaría pedirle a ustedes dos, de manera muy breve, que pudieran aportar con alguna pregunta o con alguna provocación para los invitados que vienen a la quinta sesión en este caso, la que viene. Entonces, si pueden ustedes entregarnos alguna pregunta o ¿Quiénes son los que vienen? Vamos a tener desde México a Abel Perles de la oficina productora y al arquitecto argentino Luciano Intile. Son ambos ya más practicantes, o sea, están metidos en la obra misma. Entonces vamos a ver qué podemos preguntarles a estos invitados. Bueno, yo les cedo la palabra a Mauro de primero. Bueno, no, muy breve. Aunque no estemos como hablando del impasse, vamos a decirlo así, creo que el impasse, puede ser personal o colectivo, es un cambio en potencia fuerte. Entonces les dejaría como una pregunta así, ¿no? Como, ¿cómo sostenemos lo que está en curso ahora mismo en este impasse, pero a la vez sin estancar la vida, ¿no? Es decir, como es un momento que tenemos que sostener cosas, quizás no podemos volar tanto, ¿no? Pero a la vez no podemos meter, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Y de esa manera y en ese lugar que me parece tan complicado,
cómo estamos abiertos también como a lo que viene hacia nosotros y cómo permitimos que eso que nos viene nos pueda como cambiar. Ahí lo dejo. Difícil, a ver, yo creo que una pregunta que yo me hago mucho es realmente cuánto importa el diseño, ¿no? Cuánto importa, o sea, siempre defendemos eso porque muy asociado con nuestro métier. Pero más que eso es que quizás el medio ambiente, o sea, el espacio construido y el paisaje, vamos a decir, construido que ya es ubicuo, ¿no? Ha sido el resultado de muchas decisiones de diseño, unas logradas, menos logradas. Y entonces creo que tenemos bastante evidencia que, bueno, que quizás el diseño no ha sido el motor principal para cómo vemos hoy nuestro espacio construido y cómo ha sido como el legado tanto positivo como negativo. Y si nos hemos enfocado siempre de una perspectiva como bastante formalista hacia esta disciplina, con un récord mixto de éxitos y fracasos, ¿qué entonces podría ser realmente una forma sucinta de perfilar el rol del arquitecto? Y en ese sentido creo que apunto más a estas otras profesiones que se enfocan como en metodologías de facilitar, de escucha activa, de integrar y de convocar. O sea, de alguna manera yo creo que cuando pensamos en nuestra profesión y cómo se enseñan en las aulas, esos componentes no son todavía, a mi juicio, tan fuertes como potencialmente podrían serlo, luego produciendo unos resultados muy, muy diferentes a los que hemos tenido. Súper. Elisa, Mauro, genial, estas reflexiones están súper poderosas para los invitados de la próxima semana y les agradezco por estas reflexiones y con eso vamos cerrando este cuarto capítulo. Este proyecto está realizado por Arc Daily y Campus Creativo. Muchas gracias Elisa y Mauro por aceptar nuestra invitación y a todos quienes nos ven o escuchan, los dejamos invitados para el próximo jueves a esta misma hora, por los mismos canales, a la conversación en la que tendremos como invitados al arquitecto mexicano Abel Perlés y al arquitecto argentino Luciano Intile. Para mayor información sobre Elisa y Mauro, por favor síganos en nuestra cuenta de Instagram, Propagaciones. Les mandamos un abrazo virtual y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paula, Linda, Elisa. Gracias, Mauro. Chao, Mauro. Chao, Elisa. Chao, Linda. Gracias.